Buenas noches, mi nombre es Benjamín Darío Dorantes Arriaga, número de matrícula 23002909. Estoy realizando un video como elaboración del reto llamado La Jurisprudencia del módulo Juicio de Amparo de la licenciatura en Derecho. Mi asesor es la licenciada Sofía Pérez Fuentes, Sacramento. Y la fecha de elaboración es el 5 de febrero del 2025. Okay, en este caso nos piden analizar, estudiar 3 casos, y en relación al primer caso nos pide que señalemos el método de integración que se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Basándonos en la información que se nos proporciona, observamos que el método de integración para la creación de esta jurisprudencia es el de la reiteración. ¿Okay? Esto consiste en la acumulación de criterios jurídicos similares provenientes de distintos tribunales colegiados con el objetivo de establecer un criterio uniforme que pueda ser aplicado consistentemente en casos futuros. En este método se identifican decisiones que abordan la misma cuestión jurídica y se consolidan para formar un precedente. Okay. En los casos mencionados se hace referencia a la solicitud de facultad de atracción para integrar la jurisprudencia por reiteración, lo que indica que los problemas planteados implican análisis e interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales de manera similar. Al acumular estos casos y analizar sus resoluciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede fijar un criterio jurídico que sea aplicable de manera uniforme en los casos similares en el futuro. Por tanto, concluimos que en estos casos se utilizó el método de integración por reiteración para crear la jurisprudencia. Okay. Respecto al caso número 2, hay que identificar cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia fuera sustituida. Aquí vemos que la primera jurisprudencia establecía que era procedente el juicio de amparo indirecto contra el auto que ordenaba la citación del investigado a la audiencia inicial de la formulación de imputación, argumentando que dicha citación afectaba indirectamente la libertad personal del investigado al colocarlo en una situación de obediencia ante un mandato judicial, vulnerando su derecho a la libertad. Esta jurisprudencia se basaba en una interpretación de las legislaciones penales de los estados de Chihuahua y de Durango. Sin embargo, la siguiente jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia decidió interrumpir ese criterio jurisprudencial. Para ello, la sala realizó una nueva reflexión sobre la regulación de la citación a la audiencia inicial en las legislaciones locales mencionadas, así como en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La primera sala determinó que la situación del investigado no afectaba directamente su libertad personal, ya que trataba simplemente de un comunicado del juez a petición del Ministerio Público. Además, se argumentó que el apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer no incidía en la libertad personal del investigado, ya que era un acto futuro de realización incierta. Por lo tanto, la primera sala concluyó en contra del auto que ordenaba la citación del investigado a la audiencia inicial, que era improcedente el juicio de amparo indirecto, ya que se trataba de un acto judicial fuera de juicio que no afectaba directamente la libertad personal del quejoso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Amparo. Respecto a los casos 1, 2 y 3, hay que indicar en qué época del semanario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el primer caso fue en la 9ª época, en el segundo caso fue en la 10ª época, en el caso 3 fue en la 9ª época. ¿Okay? En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. ¿Okay? En este caso, la jurisprudencia establecida para el caso mencionado es obligatoria para todas las autoridades judiciales del país. Esto incluye a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito,
los juzgados de distrito y cualquier otro órgano del Poder Judicial de la Federación. La obligatoriedad de la jurisprudencia se deriva del principio de supremacía constitucional, que establece que la Constitución y las leyes que de ella emanen son la máxima autoridad en el país. Por lo tanto, todas las autoridades judiciales están obligadas a aplicar la jurisprudencia establecida en este caso en sus resoluciones y fallos, garantizando así la uniformidad en la interpretación y aplicación del derecho en todo el territorio nacional. Por último, nos pide en el caso número 1, identifica si se cumple el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. El artículo 223 de la Ley de Amparo establece que para la aprobación de la facultad de atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se requiere el voto de cuando menos 8 ministros. En el caso presentado se mencionan las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia relacionadas con la facultad de atracción, pero no se especifica el número de votos emitidos para su aprobación. Sin embargo, se indica que todas las resoluciones mencionadas fueron aprobadas por unanimidad de 4 votos, excepto una que fue aprobada por 5 votos. Esto implica que ninguno de los casos alcanzó el número mínimo de 8 requeridos para el artículo 223 de la Ley de Amparo para la aprobación de la facultad de atracción. Por lo tanto, en base a la información, no se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo. Muy bien, a manera de conclusión vemos que la jurisprudencia, como un conjunto de decisiones reiteradas y uniformes en los tribunales sobre una misma cuestión jurídica, de esto desempeña un papel fundamental en la interpretación y aplicación del derecho. Su importancia radica en la creación de certeza jurídica, la protección de derechos fundamentales y la garantía de igualdad ante la ley. La jurisprudencia proporciona predictibilidad y coherencia en la aplicación del derecho al establecer criterios uniformes que orientan tanto a los operadores jurídicos como a los ciudadanos. Esto contribuye a prevenir arbitrariedad y asegura que las decisiones judiciales sean previsibles y consistentes. Además, la jurisprudencia desempeña un papel crucial en la protección de los derechos fundamentales al establecer estándares que limitan el ejercicio del poder estatal y garantizan el respeto de los derechos individuales. Al consolidar interpretaciones que favorecen la vigencia de los derechos humanos, la jurisprudencia se convierte en una herramienta para combatir la discriminación, la injusticia y el abuso del poder. En conclusión, la jurisprudencia juega un papel crucial en la estabilidad, coherencia y justicia del sistema jurídico al establecer los criterios interpretativos que guían la actuación de los tribunales y protegen los derechos de los ciudadanos. Su importancia y utilidad radican en su capacidad para crear certeza jurídica, proteger derechos fundamentales y promover la igualdad de la ley, que son aspectos fundamentales para un adecuado Estado de Derecho. Muchas gracias.